de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Hagamos una palabra de oración. Padre Dios, te damos gracias porque podemos no solo cantar, sino bendecirte y glorificarte. Dios, te pedimos que hables a nuestro corazón, nos des la unción y la gracia y poder transmitir tu buena palabra. Que nuestro corazón, nuestra mente, Señor, reciba el alimento, reciba la vida, reciba, Señor, la nutrición espiritual que necesitamos. En el nombre de Cristo, habla a través, Señor, de mi vaso y bendice, Señor, no solo al pueblo que está presente, sino a aquellos que están en sintonía a través de la televisión, a través de internet, Señor. Que tu palabra pueda llegar y llevar bendición en el nombre poderoso de Cristo. Mientras tu palabra se predica, Señor, te rogamos, extiende tu mano para que milagros, sanidades, Señor, puedan ser realizadas, para que cadenas se rompan y que en el nombre de Cristo, Señor, tú seas glorificado. Por Jesús nuestro Señor, pueblo de Dios dice, amén. Siéntense, amados, que están de pie. Quiero hablarles esta mañana sobre el capítulo 10 de Juan. Es un capítulo muy especial porque nos habla de el trato de Dios con nosotros los seres humanos y cómo el Señor nos ve. El capítulo 10 de Juan nos habla de tres personajes se mueven en ese capítulo. Uno de ellos, el pastor. Diga conmigo, el pastor. David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tenemos que conocer nosotros las características del pastor. En el capítulo 10, nosotros vemos que Jesús se identifica y se declara como el pastor de las ovejas. Ese pastor que entra por la puerta y que dice la Biblia que el portero le abre y nos marca una relación, nos marca una relación tan estrecha, tan maravillosa entre el pastor y las ovejas. Una relación que debemos de entenderla espiritualmente. Una relación que dice ahí, es interesante cuando habla del pastor, dice Jesús hablando y declarando que Él es el pastor de las ovejas. A sus ovejas Él llama por su nombre. Eso quiere decir que nuestro Señor, como nuestro pastor, no quiere una relación colectiva, sino una relación personal. La buena noticia es que si el Señor es tu pastor, Él te conoce por nombre. Conoce dónde vives, conoce tus necesidades, conoce tu familia y nos llama por nuestro nombre. El Señor como pastor, y es una de las maravillas que uno puede entender de la mente de Dios, del conocimiento de Dios, de lo inmenso de la capacidad divina de conocimiento, es que yo creo personalmente que es muy difícil conocernos por nombre todos. Me atrevo a pensar que usted tal vez ni siquiera sabe el nombre del que está a su lado. Nada más le llama hermano, ¿verdad? O hermana. Una mente que sea capaz de retener, por ejemplo, quizás aquí vemos unas 3,000 personas, 3,000 nombres. Es una mente fabulosa. Piense conmigo la capacidad gloriosa que tiene Dios
de conocer a todas sus ovejas por nombre. Solo en la tierra somos miles y miles de cristianos y Dios te conoce por nombre. Aún dice la Biblia que Dios sabe el nombre de cada estrella. Imagínese usted. Si algo sorprende a los hombres de ciencia es la cantidad de estrellas que hay en el universo conocido. Y digo conocido porque cada día se descubre que está más grande de lo que se pensaba. Y la mente de Dios conoce, el pastor nuestro, Jehová nuestro pastor, dice que en el capítulo 10 revela algunas condiciones de nuestro pastor. Yo estoy fascinado con tener al Señor como mi pastor porque me conoce por nombre. Ni siquiera, escuche bien, ni siquiera los gobiernos nos conocen por nombre, nos conocen por número. A esos que usted le asignan un número, sus seguros sociales, a usted no le piden su nombre, le piden su número de seguro social. Porque el hombre conoce por número, pero nuestro pastor nos conoce por nombre. Nos conoce de tal manera que dice el pastor en capítulo 10, entra por la puerta, conoce sus ovejas por nombre, las llama y las conduce afuera. Y cuando habla de que las conduce afuera, es que las conduce fuera de este reino de tinieblas, fuera de este sistema. Estaba platicando con un siervo de Dios que me decía, me estaba invitando para ir a un país a conocer la forma en que están viviendo, las dificultades que están pasando. Y entonces le dije, no, prefiero no ir, mira, tal vez más adelante si Dios me permite. Y entonces me dijo algo que me impresionó. Me dijo, ya, es que estás acostumbrado a tu burbuja, me dijo, sal de tu burbuja. Y le dije, no, ¿por qué me quieres sacar de mi burbuja? Si el Señor me sacó de esas calamidades, de esos sistemas y me metió en una burbuja de bendición, de protección, de cuidado, ¿para qué me vas a sacar de esa burbuja? Entonces el pastor nos saca fuera del sistema, nosotros. Es impresionante pensar cómo nuestra mentalidad, nuestra forma de conducirnos, cuando llegamos a Jesucristo como nuestro pastor, todo cambia. Podemos nosotros proyectarnos en nuestros sueños sabiendo que podemos llamar las cosas que no son como si fueran. Podemos emprender empresas, podemos desarrollar actividades no por lo que tenemos, sino por quién está con nosotros. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y nos saca fuera. Cuando dice que el pastor saca fuera las ovejas, dice que Jesús hablando dijo, yo soy la puerta, versículo 9, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Ese pastor no solo nos saca del sistema, porque de hecho todos los que somos del rebaño del Señor no somos del mundo. Nosotros estamos en una burbuja diferente. El mundo tendrá sus conflictos, el mundo tendrá sus problemas, pero nosotros estamos metidos en el cuidado divino de las manos de Dios, de la protección de Dios. Y tal vez un consejo es: no te salgas de esa burbuja. Al contrario, mantente en esa protección. Fíjese que este pasaje nos dice que el pastor va delante de las ovejas. El pastor no es un arriero. Un arriero es el que va detrás. Por eso vamos a poner el ejemplo. Un arriero es el que dice: hermano, levante las manos, hermano, póngase de rodillas. Pero el pastor es el que levanta las manos y todas las ovejas siguen al pastor. El pastor es el que bendice, el que adora, el que se entrega. Y dice que el pastor va adelante. Jesús va delante de nosotros. Nuestra meta no es vivir bien en la tierra solamente, sino nuestra meta es ir a donde nuestro pastor está.
Él dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y entonces estoy muy contento de tener al Señor como mi pastor. Él va delante de nosotros. Dice el verso 28 que Él da su vida por las ovejas. Una de las cosas que mi pastor hizo es que Él tomó mi lugar. Todo mi pecado lo llevó a la cruz del Calvario. Todas mis cargas las tomó Él. Él murió por mí. ¿Para qué? Para que por su vida yo tenga vida eterna. Ministra vida y vida en abundancia. El que no tenga a Jesús como su pastor se está perdiendo una buena experiencia. Luego dice el verso 29. Dice: mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso quiere decir que tengo seguridad en las manos del pastor. Déjeme resumir esta introducción de esta manera. Si la persona acepta a Jesús, si nosotros recibimos a Cristo, Él nos toma como sus ovejas. Y como pastor, Él nos ofrece, en primer lugar, un trato personal. Quizás, hermano, yo mismo ni los ancianos podemos tener un trato personal con usted, pero su pastor sí puede tener un trato personal con usted. Él es su pastor. Yo quisiera que usted esta mañana dijera: tú eres mi pastor, Señor. Él ofrece también darte vida y vida en abundancia. Él también ofrece darte seguridad. Podemos caminar seguros en esta tierra con tanta dificultad que hay, porque nuestro pastor dice que estamos en su mano y en la mano del Padre. Nadie nos arrebatará. Antes de que usted viniera a Cristo, usted tenía un amo, un príncipe que lo gobernaba, que lo estaba conduciendo hacia la destrucción. Sin embargo, el día que usted recibió a Jesús, usted fue sacado de ese mundo de tinieblas y trasladado al reino del Hijo, donde dice: aquí en este reino yo te voy a guardar. En este reino yo voy a proveerte vida. Y dice Jesús, dice: mis ovejas jamás perecerán. Una de las bendiciones que tenemos nosotros al tener a Jesús como pastor es que Él ofrece victoria sobre la muerte. La muerte para nosotros, como decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Donde Él está, yo voy a estar. Donde Él vivirá, yo voy a vivir. Entonces, bienaventuradas aquellas personas que tienen a Cristo como su pastor. Déjenme resumir este primer punto. Entra por la puerta, conoce a sus ovejas, las llama por nombre, va delante de ellas, da su vida por las ovejas, y las ovejas jamás perecerán. Ministra vida y vida abundante, y da seguridad, y nadie arrebata ninguna oveja de la mano del pastor. Ahora quiero que le haga una pregunta al que está a su lado. ¿Eres oveja de ese pastor? Yo quisiera ver la mano de todos los que somos ovejas de ese pastor. Ahora considere conmigo, porque quiero llevarle a que ahí en el capítulo 10 de Juan, Jesús determinó las características de la oveja. Porque todo mundo podrá decir, hay quienes conocen el evangelio de Cristo como un evangelio histórico, un evangelio tradicional. Hay millones de seres humanos en la tierra que se acuerdan de Jesús solo para Semana Santa y para Navidad. Para ellos, la historia de Jesucristo es la natividad a fin de año y
y el sufrimiento del Calvario. Para muchos es una historia sagrada, pero no conocen al pastor. No tienen la experiencia, no han querido abrir el corazón o tal vez, como dice el capítulo 10, y que esto es sorprendente, no son ovejas. Conocen de Jesús, pero no son ovejas. Saben la historia sagrada, pero no son ovejas. Las ovejas, miren las características de las ovejas. Cuando nos enfocamos en esas características, la primera característica del que es oveja, voy a leer antes un verso que note conmigo, verso 26 del capítulo 10, y luego voy a ir a eso, pero dice ahí, pero vosotros no creéis. Verso 26. Miren la declaración que Jesús hace a estos hombres que llegan con Jesús y le dice en el verso 24, lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, si tú eres el ungido, dínoslo abiertamente, a ver, sé claro, dínoslo, ¿eres o no eres? Mire cómo ponían en presión a nuestro Señor esta gente. Y Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero hace una declaración en el verso 26 terrible. Pero vosotros, dice el verso 26, no creéis porque no sois de mis ovejas. Entonces la característica de la oveja es que cree. A ver, pregúntale a que está a su lado, tú sí crees. ¿Has creído que Jesucristo es el Mesías? ¿Has creído que Jesucristo es el Verbo encarnado? ¿Has creído que es Dios con nosotros, Emmanuel? Eso te identifica como oveja. Pero alguien podrá estar escuchando y dice: no, yo no creo lo que ustedes dicen. No hay problema. Eso te caracteriza que tú no eres oveja. Podrás ser chivo, cabro, otra cosa, pero menos oveja. Porque las ovejas creen. La gente que cree el mensaje de Dios se caracteriza y los catalogan como ovejas. Vea conmigo las características que quiero darle de la oveja. Primero, versículo 3. Las ovejas oyen la voz del pastor. Una característica del que es oveja es que oye la voz del pastor. Es que atiende a la voz del pastor. Es que lo que el pastor dice en la realidad, cuando en Jerusalén el pastor llega al rebaño, están todas las ovejas ahí y son diferentes pastores y muchas veces las ovejas son llamadas por el canto, el cántico del pastor, el silbido del pastor. Ahí están todas las ovejas y llega el pastor y el pastor, por ejemplo, hace y las que son de él se levantan y salen, porque las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Entonces, la primera característica del pastor o de la oveja es que el que es oveja, y posiblemente usted después de esta pequeña charla o reflexión, usted va a identificar si es oveja, o usted va a identificar si no es oveja, o usted va a identificar si es lobo. Porque si yo veo un gato grande que tiene rayas, que parece tigre, ¿qué es? Tigre. ¿Es que sí? Las características evidencian lo que somos. La oveja se evidencia porque oye la voz de su pastor. Versículo 4. Las ovejas siguen al pastor
porque conocen su voz. Es interesante esto, hermano. En algunas oportunidades he tenido esta experiencia de niños que las madres los han tenido aquí cuando están en el vientre, y de repente camino por allá, ya los niños nacieron, ya están de unos 2, 3 años, y de repente paso por allá y hablo, y los niños voltean a ver. Y digo, ¿cómo es que conocen la voz? Porque estuvieron expuestos a la voz desde el vientre de la madre. Entonces, la segunda característica de las ovejas es que conocen la voz, oyen la voz, no solo la oyen, sino la conocen. Esto es muy importante, le voy a decir por qué. Porque cuando uno conoce la voz del pastor, del espíritu que te habla, de la comunicación que te llega a los oídos, tú puedes identificar cuando es tu pastor que te está hablando, y estoy hablando del Señor, o cuando es el lobo que te está hablando. Tú dices, esa voz no la conozco. Pero cuando identificas la voz de tu pastor, la oveja dice que, versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mire una situación interesante aquí. Todos vamos rumbo siguiendo a nuestro pastor. Quizás comenzamos muchos en el evangelio, pero de repente algunos se empezaron a apartar porque empezaron a oír otras voces. Voces tal vez religiosas, voces humanistas, voces que los empezaron a desviar de la fe. Y lo interesante es que todo el rebaño va caminando, siguiendo a Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y de repente se empiezan a oír voces, y de repente algunos se empiezan a apartar y empiezan a seguir voces extrañas. Y esa característica identifica que no eran ovejas, porque la oveja conoce la voz de su pastor. Es decir, déjeme llevarle un poquito más adentro de esto. Recuerdo cuando el Señor me alcanzó los primeros meses de mi crecimiento cristiano. Yo había estado por 17 años escuchando conocimiento bíblico, pero no había sido expuesto al mensaje ungido, al mensaje donde la unción habla, porque la Biblia dice, vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción, es decir, cuando uno llega a la realidad espiritual, de pronto sus oídos se abren. De pronto no cualquier predicador te llama la atención. No cualquier expositor de la palabra, por muy versado que sea, por muy docto que sea, te llama la atención. Cuando has llegado a esa relación espiritual, de repente empiezas a buscar, y cuando identificas el mensaje ungido, cuando oyes a un predicador que tiene la unción de Dios, porque eso me pasó a mí. Yo recuerdo en un colegio, creciendo en un colegio cristiano, teníamos culto todos los días, y todos los días nos predicaban la palabra de Dios, pero yo no decía, no, están hablando de Cristo, están hablando de Dios, pero no sé por qué no siento pegue, no siento algo, no siento conexión, como que yo no voy a seguir a esos maestros que están hablando solamente. Y me recuerdo que en una oportunidad invitaron a un predicador, y él estaba predicando en el auditorium. Yo estaba afuera en el patio, y de repente cuando empecé a oírlo predicar, en la atmósfera, en el ambiente, la unción hizo un pegue, y dije, ese es.
Esa es la palabra que yo necesito, la palabra de mi pastor, la palabra que me bendice, la palabra que tiene unción. Por eso, qué interesante cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, si tú quieres te vas. Y Pedro dijo: ¿a quién? A Gamaliel, a Anás, a Caifás, a los que me van a enseñar la ley, pero que no tienen vida, porque el buen pastor cuando habla ministra vida y vida en abundancia. Yo estoy contento por tener a Jesucristo como mi pastor. Entonces la oveja conoce, identifica. Dice que una de las características de la oveja es que oye la voz del pastor. Segunda característica: sigue al pastor porque lo conoce su voz. Conoce su voz. Hasta el día de hoy yo no he tenido el privilegio de estar con Jesús cara a cara, pero si algo me ha hecho amarlo y si algo me ha hecho bendecirlo es su voz. Y así como la mujer es enamorada por la voz, porque este secreto yo lo aprendí ya siendo pastor. Lo hubiera aprendido cuando estaba soltero y joven, no hubiera tenido muchos problemas. Porque a veces los jóvenes dicen: es que no soy lo suficientemente guapo como para gustarle a las mujeres. Mira, a todos los jóvenes solteros que tienen la nariz chata y los ojos trabados, no te preocupes tanto del físico. Aprende a hablar. Aprende a expresarte. Porque la Biblia me enseña que Dios enamora a la iglesia porque le habla. Tú no lo has visto. Tú nunca has estado frente al trono. Tú no sabes cómo es Él. Pero has escuchado su voz y por haber escuchado su voz ha nacido el amor. Identificas la voz del Señor, la unción, y ahí estás prendido, creyendo y queriendo que te hablen de Él. Amamos porque oímos la voz del pastor. Otra característica, dice el verso 14, que las ovejas conocen al pastor. Y la última característica que quiero hablar de las ovejas para entrar en consideración de lo que quiero dejar esta mañana, es que los que no creen, verso 26, no son ovejas. Mire, nadie se sienta mal, por favor. Pero usted ha encontrado gente que dice: no, mucha salsa a los tacos. Yo no creo eso. Y lo tremendo es que, como no es oveja, no tiene la capacidad de creer. En cambio, el que es oveja, cree. Yo me recuerdo una oportunidad estando en una campaña evangelística, porque si algo me ha caracterizado en este camino, es que yo le he creído a mis pastores. He creído la palabra que me han expuesto. Y me recuerdo que estando en esa actividad, yo era el bajista del grupo, y el predicador dijo: vamos a orar por tal país de Sudamérica, porque Dios me ha dicho que juicio viene para ese país. Y yo lo creí. Y entonces en mi trabajo, ese fue un día viernes en la mañana, llegué al trabajo. Yo tenía la costumbre de evangelizar a mis compañeros de trabajo. Y por eso me regañaban a cada rato, porque me levantaba de mi escritorio y me iba a evangelizar. Y cuando salía el jefe me decía: Azurdia, otra vez usted hablando de Cristo, va a trabajar. Y yo regresaba a trabajar. Pero ya me había conquistado a 2 oficiales ahí. Y entonces les hablaba, y yo vi que les gustaba que les hablara del evangelio. Dije: estos ya cayeron, ya van para la iglesia. Y entonces les dije: oren por tal país porque viene terremoto. Mi pastor, el predicador, no dijo terremoto, dijo juicio. Pero como así somos nosotros de agregados, ¿va? Dije terremoto. Entonces le dije: oremos por tal país porque viene terremoto. Eso fue viernes en la mañana. Estuvimos en la campaña viernes de la noche, sábado y domingo. Y el lunes, cuando regreso a mi trabajo, hermanos, se me quedan viendo asustados todos. Y las personas que yo evangelizaba me dijeron: ¿cómo lo supo? Yo, ignorante,
¿Saber qué? Los del terremoto. Había pasado el domingo en la mañana. Y entonces les dije, porque yo le creí al predicador. Una característica de la oveja es que cree. A ver, todos levantaron la mano. Yo vi que la gran mayoría levantó la mano. Pregúntele, ¿tú crees? ¿Crees lo que el pastor dice? ¿Crees lo que se enseña en la palabra? ¿Tú crees que lo que está escrito no es invención humana, sino es inspiración divina? Y que detrás de la letra está el espíritu, y que allá hay vida, y que allá hay alimento, y que esto te fortalece. ¿Tú crees? Y si dices sí, tú eres oveja. Pero por si hay alguno, espero en Dios que no, que diga, a mí me cuesta creer, no te preocupes, no te preocupes. Posiblemente eres macho cabrío o toro. A mí me cuesta creer. El que no es oveja no tiene la capacidad de creer. Entonces en el capítulo 10, estoy resumiendo porque quiero entrar en el tercer punto, que es lo que me pegó anoche. Y es que ahí se habla de las características del pastor. Estoy feliz con que Jesús sea mi pastor. Estoy fascinado con Jehová es mi pastor y nada me faltará. Puedo sacarle la lengua al diablo porque jamás me va a poder arrebatar de la mano de mi pastor. Puedo mofarme hasta de la calaca de la muerte, porque ni la muerte ni la vida me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él es mi pastor, tengo seguridad en Él, pero soy oveja, porque creo, porque oigo la voz de Él, porque identifico la voz de Él. Hace muchos años llegó un maestro que uno de nuestros pastores que comenzaba lo invitó. Y cuando yo lo oí, honestamente, yo me sentía el hombre más ignorante. Yo dije, Dios mío, ¿de dónde saca este hombre ese conocimiento tan bonito, tan profundo que tiene? Empecé a escucharlo, porque me gusta escuchar no tanto predicadores sino maestros. Es fantástico porque me bendice en la enseñanza. Lo empecé a escuchar y le repito, me sentía tan ignorante que me fui a las rodillas y le dije, Dios mío, Padre, no sé nada de las cosas que estoy oyendo de este maestro. Para serle franco, me tenía como absorto, estupefacto, taciturno, idiotizado. Estando en esa condición, pero había algo aquí que no hacía pegue, no. Y entonces, estando en esa situación, me fui a México. Recuerdo una actividad de pastores en México, turbado, Señor, porque me interesa caminar sobre la verdad. Yo tengo una responsabilidad. Mire, hermano, el día que el Señor venga y que el Señor me diga, ¿dónde están mis ovejas? Y yo le diga, Señor, ahí están todas tus ovejas. Y hermano, y las ovejas que voy a entregar son las ovejas que van a estar. Porque los que no oyen la voz del pastor serán cabros o serán cerdos, pero no fueron ovejas. Y entonces voy a entregar a las ovejas. Y el día que el pastor entregue las ovejas, créanme que yo voy a sentir un alivio. Le voy a decir, Señor, dame una cubeta y un trapeador, yo te lavo la calle de oro, pero no más, Señor. Anda. Ya no más ovejas, porque desgraciadamente a veces hay muchas ovejas, pero dentro de las ovejas se me han colado algunos lobos. Y cuando el lobo ataca al pastor, porque el pastor tiene su noche negra, dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas.
Entonces en este capítulo aparece la escena del lobo. Diga conmigo el lobo. Y eso es lo que yo quiero dejarle a usted. El lobo, la Biblia dice claramente que el adversario y el enemigo del rebaño es el lobo. El lobo arrebata, se apodera de las ovejas y las dispersa. Ataca con la implicación de arrebatar algo. Ahora, aquí vamos al punto medular de mi enseñanza. Como me dijo a mí un pastor, mi ser indio, pero no ser tonto, me dijo. Mi ser oveja, no ser tan tonta. Y de repente me fui a México, turbado, y estaba en la actividad de México. Señor, por favor, yo quiero accesar a esa sabiduría, yo quiero accesar a ese conocimiento. Y de repente el Señor me habló y me dijo: no te permito entrar en la sabiduría de la serpiente, porque se te secarán los pastos. ¿A usted le gusta pasto seco o pasto fresco? Porque fíjese que me decía un hermano, ahora que estuvimos en una actividad de pastores, me decía: mira, Otto, me dijo, así como nosotros hablamos los guatemaltecos, puchica vos, me dijo, los pastores como que siguen un patrón de enseñanza y todos los años lo mismo. Son pocos, me dijo, los que tienen pasto verde, que uno disfruta, que uno dice esto, qué sabroso. Pueden ser frijolitos con huevo, pero preparados en el momento, hermano, que llevan la unción, que llevan la gracia, que te bendice. Pero ¿cuántos hay que solo dan pasto seco, conocimiento, información, que lo único que nutren es el conocimiento, pero el espíritu queda insatisfecho? Y entonces cuando el Señor me dijo que era la sabiduría de la serpiente, dije: Señor amado, ¿a cuántos posiblemente al enfrentarse a estos personajes son desviados de la fe? Hablemos un poquito de las características que tiene el lobo, que es lo que quiero que usted sepa. Porque una de las características del lobo, Mateo capítulo 7, verso 15, es que el lobo se disfraza. Diga, el lobo se disfraza. Si no se disfrazara, uno lo agarra fácil. Pero dice: cuidaos, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro. Hermano, ahí está Eva en el huerto, y de repente aparece una voz profética que le dice: con que Dios te ha dicho que no coman de los árboles. Y esa voz profética del huerto era un lobo. Un lobo que lo que hizo fue arrebatarle a Adán y a Eva la bendición que Dios les había dado. Sacarlos de la provisión, sacarlos de esa inocencia, introducirlos en un camino de muerte y de escasez. Hoy quiero decir a las ovejas: identifica la voz que te habla. Porque si la voz que te habla no lleva las características del pastor, porque el pastor te va a dar vida y vida en abundancia. Toda palabra que tú oigas, todo mensaje que tú oigas, que en lugar de darte vida te mata, te seca, identifícala. No es la voz de tu pastor. Porque cuando él habla, da sanidad. Él envía su palabra y sana. Él envía su palabra y te bendice, te da vida. No simplemente conocimiento, información. Este camino, amigos y hermanos,
no es un camino de conocimiento solamente. Pedro no dijo solo tú tienes conocimiento profundo del griego y del arameo. No dijo así. Pedro dijo solo tú tienes palabras que ministran vida. Solo tú tienes vida. Que yo siento cuando, es más, me atrevo a pensar que Pedro dijo, ni te entiendo lo que dices, pero siento la vida que viene de tus palabras. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, el lobo, la Biblia lo asocia con el falso profeta. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. El lobo entonces utiliza la profecía para arrebatar la oveja, para sacarla del rebaño y esparcirla. Escuche esto. Tristemente he vivido la experiencia de gente que ha llegado con profecía y le ha dicho, así dice el Señor, salte del rebaño porque te voy a usar más que tu pastor, te voy a bendecir más, vas a tener una iglesia más grande. Y han escuchado y han tomado una decisión y se han llevado, hermano, algunas familias, y esas familias después están esparcidas. Hogares divorciados, hijos en las drogas, hermano. ¿Por qué? Porque oyeron la voz del lobo creyendo que era la voz de su pastor. Repita conmigo, mí ser indio, pero no ser tonto. Bueno, tal vez usted no es indio, pues mí ser anglosajón, pues. Oír la voz del lobo. Ahí está, la falsa profecía. El profeta que, déjeme llevarle, porque esto fue lo que me impresionó cuando veía yo estas tres características en Juan 10. Guardaos de los falsos profetas. Guardaos de aquellos que quieren arrebatarlo. ¿Sabe? Una de las características del lobo es que el lobo no cree lo que el pastor dice. Si usted encuentra gente, aquí no hay ninguno, que dice, no le crea todo lo que el pastor dice. Le echa mucha salsa a los tacos. Eso, fíjese que una de las características que yo tengo, que por las cuales yo puedo levantar mis ojos al cielo y decir, Señor, les he probado por la escritura lo que el pastor dice. Y tristemente, hermano, cuando leí esto me di cuenta, dije, Señor, tenemos que cuidarnos de los lobos. ¿Quiénes son los lobos? Vaya conmigo. Y con esto, aquí está el punto medular de mi mensaje o de mi reflexión. Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo en el verso 28 en adelante nos da una advertencia. Hechos 20, 28, hablando Pablo va a introducir a la iglesia y le dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. Diga, el Espíritu Santo es el que hace obispos. Por eso es que la verdadera iglesia no es el que estudia, el que el Espíritu llame. Cuando los hermanos llegan conmigo y me dicen, hermano, fíjese que el Señor me está inquietando, me ha estado hablando. Digo, ¿quién soy yo para frenar si el Espíritu te está llamando? Ven. Pero si alguien llega y me dice, hermano Otto, póngame en un ministerio, ¿a cuenta de qué? Yo no soy el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo te llama, Él es el Señor, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y entonces, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Ponga mucho cuidado al verso siguiente. Sé que después de mi partida vendrán, ¿qué dice? Lobos. Entonces quiere decir que esto es viejo.
Esto desde el principio. Después de mi partida vendrán lobos feroces. No dice de afuera. A ver, hágale así al que está al lado, ¿ve? ¿Huele esa oveja o...? Porque muchas veces nosotros, hermanos, mire, enfréntese a la Biblia. Vendrán lobos rapaces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Dice la Escritura en este pasaje que, porque yo sé que después de mi partida, la versión 60 dice, entrarán en medio de vosotros. La versión de las Américas dice, vendrán lobos entre vosotros. Pero me gusta la versión 60, porque yo le llamo a esto los externos. En la versión 60 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado, a la manada o al rebaño. Diga los externos. Es interesante cómo cuando un rebaño empieza a crecer, hermano, por eso levante su mano al cielo conmigo, por favor, diga: Padre Dios, da discernimiento de espíritu. Porque dentro de toda la manada hay muchas ovejas. ¿Y cuál es la característica de la oveja? Que da lana. Pero el lobo que da lata. Aquí no hay ninguno. Pero dice que el lobo entra disfrazado de oveja. Y empieza a utilizar la profecía, empieza a utilizar lo sobrenatural. Y la idea es sacar a la oveja del rebaño, alejarla. Mire, de pronto me contaba una hermana y con tristeza llamé inmediatamente a nuestro director de discipulados y le dije: revisemos los maestros que están enseñando, porque algunos de ellos hay que revisar, hay que levantarle la colita de la oveja para ver si son, mire, para ver si son ovejas, hombre. ¿Sabe usted que la Iglesia Católica Romana en su historia dice que tuvieron de papa a una mujer, la papisa Juana? O sea que la iglesia de pronto tenía de papa a una mujer y todos creían que era un hombre. Tal vez porque tenía bigote, ¿va? Porque hay viejas que tienen bigote, ¿no? Y creían que era papa, que era hombre. Y entonces, como se les infiltró una mujer en el papado, tomaron, el colegio cardenalicio tomó una decisión: hay que verificar que el papa sea hombre. Entonces, cada vez que eligen un papa, llega alguien y el papa se siente en una silla huequita, y entonces llega alguien, no sé si por atrás, y mete la mano para ver si toca ahí dos cositas que cuelgan y certifica que es hombre. Bueno, yo creo que tenemos que certificar nosotros que sea oveja, no vaya a ser un lobo, porque el lobo se infiltra. Y mire, esto me preocupa y me asustó, porque dice en la versión del 60, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado o al rebaño. Pero mire el verso 30. Yo le llamo a esto los externos y a esto los internos. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Ahora déjenme cerrar mi pensamiento en esto. Me fui a investigar qué son las cosas perversas que hablan los lobos. Y entonces descubrí
que cuando se habla dice, y de entre de vosotros mismos se levantarán. No dice que los levantó el Espíritu. Se autoproclaman. Se dan los ministerios. Solitos se levantan. Por eso, cuando alguien llegue con usted y diga, mire, yo soy profeta, pregúntele, oye, ¿quién te envió? ¿Quién avaló tu llamado? ¿De qué lugar saliste? Déjame olerte. Si yo no digo que no, puede ser un verdadero profeta, pero el verdadero profeta jamás atacará al pastor. Jamás atacará al rebaño. Él se preocupa de que el rebaño esté sólido. Fíjese que Samuel, como profeta, recorría todo Israel para mantener las 12 tribus en unidad. Pero el profeta que atenta contra la unidad del rebaño, que ataca al pastor, huele al lobo. Ahora, esto fue lo que me asustó. Dice ahí, hablarán, de entre vosotros se levantarán. Ellos solos se levantan. Me recuerdo en una actividad de pastores, hermano, estábamos con unos 12 pastores, 18 pastores. Había una presencia de Dios hermosa, una gloria de Dios. Empecé a orar por los pastores y de repente uno de los pastores que ya no está con nosotros, pero que era pastor en ese entonces, hermano, como vio que nadie oraba por él, él solo se bendijo, hermano. Yo me bendigo y solo se cayó. ¿Sabe que hay gente que solita se levanta? Que no esperan que sea el Espíritu Santo que diga, mira, yo te he llamado, te he escogido, yo doy testimonio de ti. No, solitos se levantan. Una característica de los lobos, son llaneros solitarios. Pero aquí voy al punto, al cierre. Hablan cosas perversas. Diga conmigo, cosas perversas. La palabra perversas es diastrefo, que se traduce distorsionan, malinterpretan, corrompen, pervierten, trastornan, apartan. Por aquí voy al punto cerrando. El diccionario Watson dice que la palabra diastrefo es confundir, hacer abandonar una creencia para otra interpretación. 1976, estando reunidos en una oración familiar, el Espíritu Santo me habló y me dijo, dile a tu madre y a tu hermana que se cubran la cabeza. Y cayó la presencia de Dios. De pronto llego a la iglesia donde el Señor me llevó y mi pastor enseña que la mujer debe cubrirse por razón de los ángeles como señal de autoridad, que el hombre no. Luego voy a la iglesia donde mi apóstol predicaba, donde estuve por 8 años, y era la única iglesia donde mi apóstol enseñaba que la cobertura de la mujer era bíblica, que no era cultural. En boca de 2 o 3 testigos debe constar toda verdad. La voz del Espíritu, la voz de mi pastor y la voz del apóstol me certificó esa verdad. Pero ¿qué pasa? Que cuando se lo llevan, dicen, eso hay que quitarlo. Eso es cultural. Esa es una característica que dice la Biblia en la palabra diastrefo, que es que el lobo hace abandonar una creencia para otra interpretación. Y esto es lo peor. Dice que hace abandonar el comportamiento correcto y causa un estado de incredulidad. Analice usted a las personas que utilizando tal vez carismas, lo que hacen es sembrar no fe, incredulidad.
Dice eso de la paternidad, eso no es de Dios. Eso del diezmar, eso no es de Dios. Eso de cubrirse, eso no es de Dios. Eso de ir a la iglesia no es de Dios. Y hermano, y empiezan a sembrar incredulidad, y tristemente no los hemos identificado, que parecen ovejas porque hablan calmadito y te llaman por teléfono y te dicen amigo, pero por dentro es el lobo. Es el lobo que está tratando de alejarte del rebaño. ¿Qué pasa cuando la oveja es dispersa y se aleja del rebaño? Damas y caballeros, déjenme advertirles algo. Tristemente he visto familias que se han destruido porque las han sacado del rebaño con falsas profecías. Y después, cuando ven que nada se cumple, tienen vergüenza de regresar y ahí están destruidos, divorciados, sus hijos, sus hijas embarazadas. ¿Por qué? Porque no supieron ver que era el lobo el que estaba hablándoles al oído. El lobo arrebata, es violento, insiste. El lobo, termino con esto, va a hacer que tu creencia sea interpretada distintamente, que abandones el comportamiento correcto. Y va a causar, y esto es lo terrible, va a causar un estado de incredulidad. Ya no creo en Jesús, ya no creo en la Biblia, ya no creo. Usted lo puede ver en las redes sociales. Si somos ovejas, oigamos la voz del pastor. Identifique la unción. Siga las pisadas. ¿Cómo puedo yo hacer? ¿Sabe que si algo dice ahí, porque cuando estaba estudiando esto vi la noche del pastor? Todos los que somos pastores tenemos una noche donde somos heridos. Porque ahí dice, heriré al pastor. Le voy a leer el verso, dice en Mateo 26:31. Entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Entonces el lobo quiere herir al pastor. Satanás quiere herir al pastor, persigue al pastor. Pero por eso Dios le dio al pastor dos herramientas: tu vara y tu cayado. El cayado es para sacar la oveja del hoyo donde está. Ese es el espíritu de compasión y misericordia. La vara no es disciplina. No. La vara no es disciplina. A la oveja no hay que disciplinar, no hay que pegarle. La vara representa la autoridad para zarandear al lobo. Por eso una característica del lobo es siempre se va a rebelar contra la autoridad del pastor. Ahora termino. ¿Soy oveja? Oigo la voz del pastor. Sigo al pastor. Reconozco la voz del pastor. No soy oveja, no creo. Pero lo peor sería, soy lobo, me rebelo contra la autoridad. Voy a sembrar incredulidad. Voy a meter mi propia interpretación. Tristemente, algunos que han salido de aquí con nosotros, y Dios se los demandará, no han peleado contra el pastor en sí, sino contra la escritura en sí. Hermanas, escúchenme bien, por favor. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Cuando usted ore o profetice, ven, hija, ven, tú ven, párate aquí, por favor. Y esa cosita blanca que tienes, volteate por allá, póntela en la cabeza. Cuando usted ore o profetice, haga esto. ¿Sabe por qué? Porque esto es una señal de que usted
respeta la autoridad de su cabeza. Y quien le diga que esto es cultural, le está metiendo incredulidad. Si fuera Dios, Pablo no dejó cultura en la egipcia. Pablo dejó cultura de reino. Y en el reino dice: toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza. Y toda mujer que ora o profetiza descubierta, afrenta. Y el que se cubre, honra su cabeza. Cuando usted, gracias hija, cuando usted mujer ore y se cubre su cabeza, le está diciendo al mundo espiritual: yo creo, Señor, esto no es cultura, esto sencillamente es cultura de reino, esto es obediencia espiritual, me cubro. Y óigame, y hombres, no sean ridículos, no se cubran para orar. No, es que hay que usar el talit de oración. Todo varón que se cubre su cabeza, afrenta su cabeza, lo dice Pablo. ¿Por qué? Porque la mujer es gloria del varón, pero nosotros los varones somos gloria de Cristo, y Cristo es gloria de Dios. El lobo va a tratar de sembrarte incredulidad. Puede ser que lo viste con nosotros. Puede ser que está a tu cuatacho del alma. Pero ahora está sembrando las características de un lobo. Un lobo que se levanta contra la autoridad del pastor. Yo me recuerdo, no sé si era lobo o era loco. No diezmen, porque el hermano Otto se gasta todos los diezmos en comprar caballos de pura sangre. ¿Cuántos caballos he tenido en la vida yo, hija? Ni uno. El lobo va a sembrar incredulidad. Iglesia, las ovejas, los que son ovejas, no le fallen al Señor en sus diezmos y ofrendas. Y van a ver si las ventanas del cielo no se abren. Y va a sobreabundar toda bendición para ustedes. ¿Sabe cuál es el gozo del pastor? Verlos a ustedes gorditos y llenos de lana. Porque cuando uno ve una oveja raquítica, hermano, ay, hermano, es que no tengo ni para pagar la renta. Uno se preocupa, yo oro, Señor. Pero cuando uno ve una oveja lanuda, hermano, la saluda. Estando en Ecuador, estaba en el mercado de Ecuador. De repente había un camioncito y estaban llevando ovejas, y vi cómo agarraron la oveja, así, la levantaron de la lana y la tiraron al camión, y la oveja quedó, ni bulla hizo. Dije yo, qué animalito más lindo, ni bulla. Literalmente yo vi cómo tiraron la oveja. De repente vi que venía un campesino con un cerdo jalándole, hermano. Dije, ¿cómo chilla este cerdo? Arránquele un pelo a un cerdo, pero arránquele lana a la oveja. La oveja oye la voz de su pastor. La oveja conoce la voz de su pastor. No permitan que su economía se venga abajo. No permitan que la incredulidad llegue a los oídos. Identifiquen a los lobos. Ay, hermano, pero es que profetiza bonito. Sí, pero te siembra incredulidad. Cuando, no voy a decir que es un lobo, tal vez ese es un dragón, hermano. Cuando a mí me sorprendió este maestro, que yo creo, y consulté a un varón y le dije, ¿qué piensas de él? Y me dijo, es un apóstata, porque no se mantiene en la verdad. Era tan bonita la enseñanza.
era tan profunda, era tan impresionante, que ya les digo que yo me sentía completamente ignorante. Pero un día en mi casa me dijo: yo quiero ser tu amigo. No, yo quiero trabajar contigo, me dijo. Y le dije: no, mejor primero seamos amigos, porque hay que conocer, ¿va? Oremos, le dije, oremos. Y allí en mi sala de mi casa, yo vivía aquí en Downey, le dije: dame tu mano, oremos. Y cuando empecé a orar, hermano, el Espíritu Santo, aquel toque lindo, Padre, que esta unión pueda ser para gloria tuya. Y cuando abrí mis ojos, seco. Dije: este cuate vive en un desierto. Usted no tiene Espíritu Santo. Y cuando en México el Señor me dijo: es la sabiduría de la serpiente. ¿Sabe usted que aquí en este púlpito han habido hermanos de la alabanza, sobre todo que dirigieron en este púlpito, que ahora han destruido su hogar, no creen, hermano, en la autoridad, se están circuncidando, están oyendo maestros que no tienen espíritu? No identificaron al lobo. Pero hoy, domingo, ¿cuánto tenemos hoy? 18. ¿Cuál es la característica del lobo? Te siembra incredulidad, atenta contra la vara del pastor, te trata de sacar del rebaño. ¿Para qué? Para después dejarte tirado. Después, hermano, yo digo: ¿y qué pasó con las familias que se fueron con fulano? No, ya no le queda ninguna, uno están en el mundo, sus hijos echándole a la coca. Terminemos con un refrán muy popular. Dígale al que está a su lado, ahí dice: guardaos de los falsos. Dígale al que está a su lado: aguas con los lobos. Póngase de pie y diga: Señor, guárdame de los lobos, porque yo declaro que soy oveja y que tú eres mi pastor, y que nada me faltará, y que contigo, Señor, estoy satisfecho. ¿Quiere usted decirle al Señor: tú eres mi pastor, Señor? Tú eres mi pastor. Yo te seguiré a ti y estaré donde tú estás, porque tú me has sacado de un mundo, de un reino de oscuridad, para llevarme, Señor, a la patria celestial. Cierren por un momentito sus ojitos. Si en medio nuestro hay alguna persona, yo sé que ha sido una charla que no es evangelística, pero si alguien en medio nuestro quisiera recibir a Cristo como su pastor y venir a los pies de Jesús y recibir la vida, la protección, la bendición de tenerlo a Él como pastor, yo le invito a que salga de su lugar y venga al frente. Me gustaría orar por usted. Si por primera vez usted quisiera recibir a Cristo como su Señor, deme la oportunidad de orar por usted. Mientras los hermanos orando con sus ojitos cerrados, ayúdenme a orar. Quizás algún alma esta mañana sea su mañana donde conozca a Jesús. Sientes que Dios te llama, ven a Jesús. Esta es una buena mañana para decirle: Señor, yo te entrego mi corazón. La invitación está abierta. Padre Dios, he predicado tu palabra. Ahora esta mañana, Señor, te rogamos con todo el corazón que el discernimiento de tu Espíritu, Señor, sea derramado sobre cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, que cada familia, Señor,
tenga ese don maravilloso de poder identificar tu voz, que tú eres nuestro pastor, que tú eres el que murió por nosotros, que es por la fe en tu nombre, Señor, y en tu sacrificio, no por obras, que vamos a alcanzar, Señor, las promesas. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, nos declaramos ovejas de tu prado. Tomamos de la vida que tú nos das, de la seguridad de estar en tus manos. Padre Dios, oramos y te pedimos, Señor, que reprendas toda obra maligna, que todo lobo, Señor, podamos identificarlo y sacarlo, Señor. Esta mañana, Padre Dios, conforme tu gran misericordia, yo sé que tú amas tus ovejas, Señor. Cada una por nombre la conoces. Pon tu mano sobre cada una, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Y que el fuego de tu presencia, Señor, nos guíe, nos conduzca, nos haga conocer tus verdades y amar tus verdades, Señor. Oramos por cada vida que está aquí, Señor. Oramos por cada familia. Que esta semana, Señor amado, tu gracia y tu bondad acrecenten el discernimiento. ¿Quieres adorar un momentito? Habla lenguas en el nombre de Jesús. Y acabará presto, vamos y camaba sueto va para mandar. Eso que tu vara va prenda se tabaya va. Que cada promesa, Señor, y cada deseo de tu corazón para este pueblo lo podamos alcanzar, Señor. Que nada ni nadie, Señor, nos robe lo que tú nos has dado. Oramos por esta alma, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.